desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las personas sin Jesús están dispersas. Las personas sin Jesús son personas que están ciegas, ¿sí? Como anduvimos en algún momento vos y yo. Personas que están ciegas espiritualmente, no conocen a Dios. Y entonces están dispersas en esas tinieblas. Pero resulta que Dios dice que nosotros, los obreros que Él levanta, dice que son aquellos que van a ser capaces de sacar a esas personas de las tinieblas. Amén. Somos los obreros los que son capaces de sacar a esas personas de las tinieblas, de cosechar esa cosecha que ya está lista. El Señor dice que tenemos que orar. ¿Por qué? Para que haya más obreros. Miren que en la oración muchas veces nosotros nos equivocamos y tomamos al revés la oración. Siempre oramos por las personas que están perdidas, por las personas que no conocen al Señor. Siempre oramos por ellas. Señor, sácala de las tinieblas, Señor. Amén. Pero el Señor dice que es al revés. El Señor dice que debemos orar primero por los obreros. Primero tenemos que orar por los obreros. Primero hay que orar para que haya obreros para ir a recoger esa mies. Ayer éramos un grupo que estábamos ahí en la plaza y yo sé que si una iglesia activa en un lugar es una iglesia que realmente influye. Y por eso, imagínate si somos un pequeño grupo que estamos conquistando esta ciudad o vamos a pisar ahí esa plaza y la palabra nos dice que todo lo que pisara la planta de nuestro pie, la ganaremos. ¿Cuántos dicen amén? Así que pisamos esa plaza por fe y pisamos este barrio que ya hace 80 años que está representado con este templo, pero los que representan a la iglesia son los obreros. Son los obreros, son las personas que se comprometen a levantar, a cosechar la mies. Y el Señor dice que oremos por esa mies. Primeramente, tenemos que orar por la mies, por los obreros. Porque si no, no hay quien levante, quien coseche esa mies. Y el Señor dice que es Él el dueño de todo. Y es el que manda obreros. Y entonces nos dice a nosotros que oremos por esos obreros que los mande. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué son los que están? O sea, los que ya son iglesia. Los que cada uno de nosotros que ya somos iglesia. ¿Qué somos entonces? ¿No somos obreros? ¿Verdad? Pero el Señor dice, añadan más obreros. Ruéguenme, pídanme para que se añadan más obreros. Pero estoy seguro que también el Señor está mirando a los obreros que ya están en la mies. Y a veces yo creo que nos ve, vieron como, yo no sé, ahora no, ahora ya no, pero en mi época había esos grupos de personas que trabajaban para el Estado, ¿no es cierto? Y entonces, algunos, los más viejitos como yo se van a acordar, ¿no? Los que estaban de gas del Estado, Entel, ¿se acuerdan? ¿No? Y entonces estaban las cuadrillas ahí. ¿Y quiénes trabajaban? ¿Quiénes laburaban? Uno. ¿Sí? Trabajaba, ¿no? Y había, claro, todo el Estado tenían que hacer presencia, así que había 10 alrededor de uno que trabajaba. Uno siempre hace el asado. Uno tiene que hacer el asado y la faldita, ¿no? La tiene que tirar al asador y tiene que ir a comprar, otro tiene que ir a comprar el pan y eso. Pero hay uno que está siempre laburando. Y yo me pregunto siempre, ¿no? ¿Qué es eso de siempre uno trabajando? Siempre uno dándolo todo y los otros solamente hacen presencia y se llevan la bendición a fin de mes, el cobro, el sueldo. Porque Dios reparte bendición para todos.
Pero ¿qué será de aquellos que realmente se comprometen en la mies, se comprometen en la obra y empiezan a trabajar realmente en la obra? Y empiezan a decir, bueno, no puedo hacer mucho. Ayer María Esther es un ejemplo, es el ejemplo que a veces el Señor usa. ¿Sí? Hay dos ejemplos que Dios usa. María Esther, cuando obra, porque María, ¿cuántos años tenés, María? Que siempre 85. Le damos gracias a Dios por la que la pudimos recuperar después de la pandemia que estuvo ahí encerrada y hoy la podemos disfrutar nuevamente, ¿no? Pero es un ejemplo que Dios usa, porque no hay edad, ¿sí? Obviamente le deben doler algún que otro huesito, ¿no es cierto, María Esther? Ahora no. Entonces, pero tiene esa actitud positiva, que es la actitud que el Señor ve en los obreros. La actitud positiva, la actitud de cooperación. Y es la actitud que Dios usa para evangelizar. Porque realmente ayer yo sé que hay personas que han escuchado que Dios los ama, que es lo que María Esther les dice. Simplemente le dice, Dios te ama, Dios me cambió, si estoy tan vital es porque Dios está conmigo, Jesús puede ayudarte. O sea, son palabras que evangelizan al otro. Y otro ejemplo que hay, que yo veo en este tiempo, son los más pequeños, los chiquis. Ahí está, en esa cabina hoy, hay 2 pequeños, de 13 años cada uno. Y Dios los está usando, son obreros, obreritos, ponele. ¿Sí? Son obreritos, pero Dios los está usando en esa cabina para la parte toda tecnológica. Yo sé que a todos nos supera la parte tecnológica, ellos son otra era, son otra... pero ahí están, el Señor los usa, ¿verdad? Y yo veo eso a veces, que a veces unos trabajan y lo dan todo y otros deciden no hacer nada y simplemente mirar cómo los otros hacen. Y en realidad siempre hay algo para hacer. Una de las cosas para hacer, obviamente, lo que recién veníamos diciendo, es la oración. Y para la oración no tenés que hacer mucho más que orar. Amén. Más que orar. Y se siente cuando alguien está comprometido con esa oración. Se siente, la iglesia lo siente. Los pastores y los obreros que por ahí estamos poniendo más el cuerpo, lo sentimos esa oración que intercesora por aquellos que por ahí sí están en una batalla más expuesta, ¿no? Más visible. Pero se siente esa oración, la oración se siente. Entonces todos tienen siempre algo para hacer en la mies. Los obreros que están, ¿sí? Y así podemos nosotros decir, bueno, Señor, añade más obreros a la mies. Acá tenemos un grupo de obreros, pero sabemos que hay más. Hay más. Porque la mies, dice el Señor, al ver las multitudes, la mies es mucha. Y esos son los ojos que nosotros tenemos que ver. Cuando vemos a una sociedad que está perdida, a una sociedad que está sin Dios, a una sociedad que pierde cada vez más los valores. Nosotros levantamos los valores del matrimonio el viernes para que esos obreros puedan ser manifestados después en otros matrimonios que están dispersos, que están perdidos. Amén. Entonces, de esa manera funciona el reino de los cielos. Quiero apuntarte simplemente algunas cosas de lo que es un obrero, porque como decíamos, podemos pedirle a Dios que añada obreros y Dios lo va a hacer. Si es la oración de la iglesia, Dios lo va a hacer. Ya personas listas, preparadas para que vengan a cosechar. Pero yo quiero hablarle a los obreros, a los que están aquí hoy, a la iglesia, a nuestra iglesia. Y hay un modelo que Dios deja de obreros y quiero que vos lo puedas tomar como tu modelo, como el modelo de obrero del Señor, de obrero, de obrera del Señor. Está en 2 de Timoteo 2, versos 16 al 26. A veces cometemos el error de simplemente este pasaje dejárselo para los pastores.
¿Sí? Y ahí ese es el error de la iglesia, que creemos que solamente el pastor tiene que hacer todo, que solamente el pastor es el obrero. Y ese es el error. El pastor cumple una función simplemente de supervisador, porque de eso significa la palabra obispos traducida bien. Significa supervisador, significa superintendente, ¿sí? Aquel que supervisa la obra de los demás. Pero a veces confundimos eso y creemos que el pastor tiene que hacer todo. Entonces muchas veces vemos que, bueno, pero está el pastor, nos quedamos tranquilos porque está el pastor. Bueno, nos quedamos tranquilos. Pero cuando está el pastor, es un problema. Porque entonces quiere decir que los obreros locales no están actuando. No están funcionando. Y entonces no es un problema del pastor, es un problema de la iglesia, es un problema de aquellos que no están comprometidos con la obra del Señor. Porque es la obra del Señor la que uno tiene que estar comprometido. Y decir justamente, pastor, aquí estoy. ¿Qué hacemos? Amén. Entonces nos deja un modelo, porque tal vez no tenés claro cuál es el modelo que Dios quiere. Bueno, hay un modelo de obreros locales que Dios quiere. Y cuando pedimos a Dios que los añada, vendrán con ese modelo también. Y también, obviamente, uno tiene que hacer obreros. Y esto es lo que Dios deja para un obrero aprobado, un obrero de Dios. Primero dice, el verso 16 comienza así: evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. Y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar, y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que lo invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Entonces, lo primero que un obrero tiene que tener en cuenta, un obrero de Dios, tiene que tener en cuenta es la palabra evita. No estamos hablando del partido político, nada de eso. No es un nombre propio, sino es evita, evitar. ¿Evita qué? Para ser un obrero de Dios, tiene que evitar las palabras mundanas y vacías. ¿Amén? Las palabras mundanas y vacías. Tienen que evitar, miren lo que dice, ¿no? Porque así se hunden cada vez más en la maldad. Entonces, hay que evitar cada vez más todo lo que es de la vieja vida o de la vieja naturaleza. Evitarlo cada vez más. Evítalo. ¿Por qué? Porque eso te va a hundir. ¿Dónde? En una maldad. Te hunde en la maldad del mundo. Entonces, debo evitar esas palabras mundanas y vacías. Miren que dice que se extiende como un cáncer. Y ahí estaba Himeneo y Fileto. Pablo no tenía filtro cuando tenía que nombrar a alguien y poner de ejemplo a alguien. Y los pone de ejemplo ahí a Himeneo y Fileto como modelo a no imitar. No imiten a estas personas. Son un cáncer para la iglesia. No las imiten. Entonces, uno tiene que tener discernimiento. El obrero tiene que tener discernimiento de saber que si alguien viene y te dice,
bueno, y te empieza a hablar del mundo y de las cosas del mundo y te empieza a llevar para el mundo y te empieza... Entonces, evita esas conversaciones, porque es un cáncer que pronto te tomará. El cáncer se esparce y pronto toma todo. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Miren qué más dice. Diciendo, a ver dónde está. El Señor conoce a los que pertenecen y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Han de apartarse de la maldad. Entonces debemos tomar el ejemplo de Jesús que nos dice, apártense de esa maldad, transforma mi corazón que se ha desviado de la verdad. Herramienta útil. Sigue diciendo, en una casa grande, el verso 20, en una casa grande, no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado, grabate esta palabra, mi querido hermano, consagrado y útil al Señor, apropiado cualquier cosa buena. ¿Cómo es entonces un obrero aprobado? Se aparta de la maldad, se aparta de las cosas mundanas y se consagra al Señor. Justamente consagración significa apartarse. Entonces se consagra al Señor. El obrero aprobado se consagra en las cosas de Dios, se involucra en las cosas de Dios. Si yo no estoy involucrado en las cosas de Dios, entonces, ¿en qué me involucro? ¿En qué cosas estoy involucrado? Si como obrero, como cristiano, no estoy involucrado en las cosas de Dios. Por eso el obrero es una persona consagrada, no es una persona perfecta. Porque a veces creemos eso, creemos que las personas tienen que ser perfectas para servir a Dios, para consagrarse a Dios. Y justamente es todo lo contrario, es reconocer mis debilidades, dejarme transformar progresivamente por el Espíritu Santo de Dios y apartarme cada vez más de la maldad y meterme más, cada vez más en las cosas de Dios. Dios tiene muchísimos planes, muchísimas cosas para nosotros. Entonces me meto cada vez más. Me meto cada vez más en la oración, me meto cada vez más en la intercesión, me meto cada vez más, me involucro cada vez más. Me involucro en las actividades de la iglesia, si es reunión de matrimonio, si es reunión de jóvenes, es reunión de jóvenes, si es reunión de niños, es reunión de niños, pero me involucro. Pero a duras penas a veces vemos personas que solamente vienen cada tanto un domingo y no se involucran. Entonces, de esa manera, nunca van a saber qué tipo de obrero Dios quería que realmente seas. No se descubre. A veces a mí me preguntan, ¿cómo elegís cuando no, personas que no estoy de la iglesia, ¿no? Sino personas por ahí cuando estoy en el seminario enseñando o enseño en otra iglesia, ¿cómo elegís a las personas para los lugares de tu iglesia? Y la respuesta es muy sencilla, los que se involucran. Se van involucrando. Y hay personas que, yo lo llamo así, ¿no? Van pidiendo pista, piden pista, ¿cuándo? Y cuando me toca, y yo quiero, y está perfecto. Y entonces uno va viéndolos, y va viendo su fruto, y va viendo cómo crecen, y va viendo cómo influyen para bien a otros, no para mal, sino que va influyendo para bien, y entonces se involucran. Y a veces le digo también con mucha sinceridad, le digo, a veces me equivoco, porque los elijo simplemente por el talento, y no porque están involucrados. Sí, porque es así. A veces uno elige al obrero
por talento, porque tiene el talento, pero no porque está involucrado con el Señor o con la iglesia. Y algunos pueden decir, pero está involucrado con el Señor, sí, es un chico que está no sé, congregado, pero no está de corazón en la iglesia. Amén. ¿Se entiende, no? No está de corazón en la iglesia. Y por lo tanto no está realmente perteneciendo. Y uno los elige por talento, y yo he cometido ese error, obviamente, como todos los pastores. Uno los elige porque hace falta, porque no, ¿a quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Sí? Y cometemos ese error. Y yo con el tiempo he aprendido que es preferible un lugar vacío que un lugar ocupado con una persona que no tiene el corazón comprometido con la iglesia. Y ojo, si no está comprometido con la iglesia, te lo puedo asegurar, por más que diga que está súper comprometido con Dios, tampoco está comprometido con Dios, te lo puedo asegurar. Los años me lo demuestran. Por lo tanto, un obrero es un obrero que se deja ministrar por el Espíritu Santo, es un obrero que separa su vida personal, sus sentimientos, sus emociones, solamente se compromete y le interesa honrar a Cristo, a quien lo salvó, a quien le dio la vida eterna. Solamente le interesa eso, no le interesa otra cosa. Y entonces ahí aparecen los verdaderos obreros de la mies local. Ahí es cuando aparecen esos obreros. Y comienzan esos obreros a transformar la atmósfera de cualquier lugar, sea de un templo como este o sea de una plaza como estuvimos el sábado. Se transforma la atmósfera porque son obreros que están comprometidos de corazón. Están realmente comprometidos con el Señor y con la iglesia y con la causa. Porque hay una causa, la causa del Señor nos manda a predicar. ¿Y cuántos años vamos a pasar muchas veces sin predicar a Cristo de alguna manera? Porque hay muchas formas de predicar a Cristo, no solamente hablando o predicando, sino que hay un montón de maneras. Cada uno Dios lo va a usar de diferentes maneras. Herramienta útil, dice el Señor. Herramienta útil. Un utensilio que pueda ser usado con honra. Y el Señor dice, hay de todo. Pero dice, los que se apartan, si uno se mantiene limpio de esas faltas, entonces es usado como una herramienta de honra en las manos de Dios. Después le recomienda allí a Timoteo. Ustedes saben, cuando escribió Pablo esta carta a Timoteo, Pablo ya estaba en sus últimas. Pero Pablo parece que está con todas las ganas. Pablo estaba a punto no solamente de estar ya en edad, sino también estaba a punto de morir. Pablo muere como mártir en el 67, por ahí, 65, 67 después de Cristo, junto con Pedro. Y mueren como mártires y mueren ya entrados en edad. Es como que si aquí hay una gran persecución, se lanza una gran persecución aquí en esta ciudad, aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, una gran persecución. Y yo ahí me imagino quiénes negarían a Cristo y quiénes no. Y yo me puedo imaginar a una María Esther predicándole al Señor, aunque sea el último momento de su vida. Amén. Y honrando a Cristo hasta lo último en su vida. Gloria a Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo, la iglesia nos está hablando en esta noche. Escuchemos la voz del Espíritu. Yo se lo digo como pastor, yo no voy a dejar de ser pastor por más que vos no te comprometas con el Señor. Yo ya soy pastor, ya me comprometí con el Señor hace mucho en el llamado que Dios me mandó a hacer.
Pero escuchá, iglesia, la voz del Espíritu. No podemos pasar una vida sin empezar a comprometernos verdaderamente con el Evangelio. Le dice a Timoteo: huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. De vuelta, ¿no? ¿Junto con quiénes? ¿Quiénes eran? Junto con los de corazón limpio invocan al Señor. Y le vuelve a decir Pablo, como te decía, ya entrado en edad, a punto de morir por persecución. Le dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician a los pleitos. No te metas en eso, evita esas cosas, no andes en esas cosas. Yo he visto tantas personas perder tantos años de un ministerio por simplemente andar en pleitos, por simplemente apartarse, hacer camarillas, a estar con uno, a estar con el otro, a hacer divisiones en la iglesia. ¿Qué sentido tiene nuestra vida cristiana si hacemos eso? Cuando el Señor nos está diciendo, huye de esas cosas, porque a veces nosotros decimos, bueno, se está refiriendo a lo sexual, ¿no? Un joven, Timoteo. Primero que Timoteo no era tan joven, ¿sí? No era tan joven, era un hombre ya. Y que tenía él ya un pastorado, ya era parte de un pastorado, ya tenía un ministerio. Pero Pablo le está diciendo, huye de esas cosas, ni se te ocurra entrar en esas cosas, Timoteo. Ni se te ocurra entrar en eso. No se te ocurra entrar en pleitos, en contiendas. Sí, evítalas. Son sin sentido. No tienen sentido. Y le dice entonces, busca antes que esas cosas, busca la justicia, la fe, el amor, la paz, juntos con quienes dijimos, con los de corazón limpio. Entonces, ¿cómo se muestra a veces un corazón limpio, un corazón que no está limpio, un corazón que está preparado, un corazón que está listo para ser un obrero aprobado de parte de Dios? Alguien que entonces busca la justicia, la fe, el amor, la paz, juntos con otros que buscan exactamente lo mismo, edificar. Y entonces te convertís en un obrero, te convertís en una obrera real de Cristo y no simplemente en alguien que anda queriendo hacer algo. ¿No es cierto? Porque a veces queremos hacer algo, pero no simplemente eso, te convertís con alguien en propósito y ese es el propósito de Dios, mi hermano, que te actives, que te actives. Podemos disfrutar de muchos años de creyente y podemos disfrutar de muchas bendiciones de creyentes, pero cuando estemos en la presencia de Dios, ¿saben qué? Nos vamos a rendir cuenta por todas las bendiciones que Dios nos dio. Vamos a rendir cuenta por nuestra vida cristiana y qué hicimos con nuestra vida cristiana. ¿Qué hicimos con la iglesia que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con el ministerio que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con los dones que Dios nos dio? ¿Qué hiciste con el talento que Dios te dio? Eso realmente vamos a rendir cuenta delante del Señor. Ni siquiera vamos a rendir cuenta por todo lo que pudimos lograr económicamente. Y bueno, estuve muy ocupado porque logré tener una gran empresa y entonces, bueno, me comió mucho tiempo, pero vino toda la plata que hice, con esa plata ayudé a la iglesia. Dios te va a decir, pero ¿qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con los talentos que Dios te dio? ¿Cómo los moviste? Dice también, para ir terminando, el buen obrero se corrige para corregir, aprende para enseñar, no para engordar. Cada domingo nosotros damos una enseñanza, es una enseñanza pequeña para la iglesia, de parte del pastor a la iglesia.
El Espíritu Santo da una palabra, enseña. Entonces uno aprende, ¿para qué? Para enseñar también. Y luego uno tiene el deber de seguir aprendiendo. Porque vos tenés el deber de seguir aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces el Señor le dice a Timoteo, un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia, corregir a los rebeldes con humilde corazón, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten. ¿A fin de qué? De que se despierten y encajen y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer con ellos lo que quiera. Entonces, ahí están los obreros que se consagran al Señor y que enseñan y que instruyen a otros. ¿Para qué? Para que otros también se despierten, para que los obreros se despierten. Entonces uno hace todo lo posible para que te despiertes. Despiértate, tú que duermes, dice la palabra. Despierta, iglesia. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que ser despertada. Tiene que empezar a realmente a entender el propósito del por qué somos iglesia, del por qué Cristo te salvó, por qué Cristo te perdonó, por qué Cristo tiene el interés de transformarte día a día, tu carácter, día a día transformarte y mostrarte mucho más de lo que uno pueda llegar a ver. Es decir, hoy estoy acá perdiendo el tiempo mirando la tele en mi casa cuando podría estar realmente en esa actividad sirviendo a Cristo, no al pastor, ni siquiera a la iglesia, sirviendo a quien me salvó, a quien me dio vida eterna. Sin embargo, no, estoy cansado, estoy cansada, no puedo, otra vez será. Yo creo que Dios está queriendo levantar una iglesia de obreros y es el Señor, es el Espíritu Santo que hoy te está hablando a través de la palabra. Despierten la espiritualidad, despierten realmente ese poder, esa unción que Cristo puso en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos dio palabra, nos dio unción para que podamos despertar, estar llenos de esa unción, transformar las atmósferas donde nos movamos, sea tu trabajo, sea la calle, sea donde sea, pero transformes realmente con el poder del Espíritu Santo esa atmósfera y ese lugar, que realmente el poder del Espíritu Santo te haga decir: dejo esto, dejo lo mundano, dejo esto para servir a Cristo. Dejo mis deseos, dejo mis pasiones para servir a Cristo, para honrar a Cristo, para ser transformado, para ser liberado, para cortar con todo yugo de maldad. El obrero que realmente se deja transformar por Dios es usado por Dios. Y no hay nada más lindo que pase eso, pero no hay nada que se compare con eso. No hay nada. No existe otra razón. Cuando vos sabés que Dios te ha usado y vos decís: wow, ¿cómo puede ser que Dios me haya usado para transformar la vida de uno, para consolar al otro, para apoyar a uno? ¿Cómo puede ser que Dios lo haya hecho? Y Dios lo hace. ¿Cómo puede ser que Dios me haya involucrado en un grupo donde somos todos distintos, donde realmente tenemos diferentes pensamientos, somos diversos? Realmente
diferentes, somos tan diversos, somos tan diferentes cada uno. Pero el Espíritu Santo es el que une. Es el Espíritu Santo el que une. Y es el Espíritu Santo el que transforma y el que une los criterios de cada uno y nos hace unos en Cristo. Y entonces ahí cuando la iglesia se despierta y comienza a obrar en avivamiento. Y ahí es cuando la iglesia se despierta y comienza a obrar en un avivamiento local. Comienza a obrar en unidad, en aliento uno por el otro. Y no se dispersan. Y cuando uno se dispersa, se da cuenta y dice, no, me estoy dispersando. Porque es como un cáncer, recordemos. Rápidamente uno se dispersa, rápidamente. Jesús también lo llama como una levadura. Rápidamente, es mucho más rápido dispersarse, es mucho más rápido enfriarse, es mucho más rápido andar en cosas mundanas que estar comprometido en las cosas del Señor. Esa es una realidad. Por eso Pablo acá le llama la atención. Ojo, no te disperses, no andes con este, no andes con el otro. Ojo, porque enseguida te vas a enfriar, te vas a contagiar con esto y no vas a cumplir el verdadero propósito que Dios tiene con tu vida, Timoteo. Sos un obrero aprobado. Naciste en el Señor para ser un obrero aprobado, una obrera aprobada. Alguien que realmente transforma todos los ambientes donde va. Sos un obrero, sos una obrera, no te olvides de eso. El Señor te quiere así. Y a los matrimonios que tuvimos el viernes, ya lo saben. Dios los quiere así, obrando como matrimonio. Yo no puedo ver cuando viene un matrimonio y está uno sí y el otro no. Uno sí y el otro no. Uno sí y el otro no. Levántate, mi hermano, levántate, mi hermana. Deja esa pasividad, que se llame como se llame. Se llame como se llame, déjala. Y serví al Señor. No hay nada más hermoso que servir al Señor plenamente y en matrimonio. No hay nada más hermoso. Y si tenés que arrastrar, arrastrá. Y si tenés que orar, orá. Pero no dejes de hacerlo. No te conformes, no digas, bueno, ya está. No te conformes. Sirvan al Señor en unidad, juntos. Porque la mies es mucha. Los matrimonios son muchos. Los niños son muchos. Los jóvenes son muchos. Y basta simplemente con salir de estas 4 paredes para darnos cuenta. Son muchos. Necesitamos en este tiempo, mi hermano, despertar, salir tal vez de un adormecimiento pandemial, pero no le echemos la culpa a la pandemia. La pandemia fue la pandemia, de a poco estamos saliendo, pero no le echemos al adormecimiento la culpa a la pandemia. Todo lo contrario. Creo que el que tenía ganas de consagrarse al Señor, la pandemia sirvió para consagrarse mucho más a Dios, para entregarse mucho más de lleno al Señor.